Hay personas que llegan a tu vida cuando ya no queda nada en la mesa, cuando el viento frío de la sierra se cuela por las grietas de las paredes y los niños duermen con calcetines rotos porque no hay dinero para comprar otros. Hay personas que aparecen en el camino más polvoriento, en el momento más oscuro, sin avisar, sin pedir permiso. Y hay personas que, aún cargando su propio peso, abren la puerta. Esta es la historia de una mujer joven que lo perdió casi todo en el mismo año, y de una anciana que llegó cargando un secreto que nadie esperaba. ¿De qué parte de México o de dónde estás escuchando esta historia? Cuéntanos en los comentarios. Bienvenidos. Su nombre era Remedios. Remedios Castillo Vega, viuda a los 29 años en el año 2002, con una hija de 3 años llamada Luciana y una casa de adobe al pie del cerro en los márgenes del ejido de San Aurelio de las Flores, en el estado de Guanajuato. No era una casa grande, tenía 2 cuartos, una cocina con piso de tierra y una ventana sin vidrio que Remedios tapaba con un pedazo de plástico grueso cuando llegaban los nortes. El marido, Rodrigo, había muerto aplastado bajo una máquina agrícola en el rancho donde trabajaba como jornalero. Murió un miércoles. El jueves lo enterraron. El viernes Remedios se despertó sola con Luciana llorando en la cuna y entendió que el mundo no iba a detenerse a llorar con ella. Rodrigo había dejado una deuda. No era una deuda pequeña. Hacía 2 años había pedido prestado al Banco Agrario de la cabecera municipal para comprar una mula de trabajo y 3 rollos de malla ciclónica para cercar el traspatio donde pensaban criar pollos. La mula seguía viva. La malla seguía puesta, pero los pagos habían dejado de hacerse en los últimos 4 meses, desde que Rodrigo empezó a sentirse mal y los días de trabajo se fueron reduciendo, primero a 4 por semana, luego a 2, luego a ninguno. La deuda era de 4,800 pesos más intereses moratorios. El banco tenía derecho a ejecutar la garantía en 90 días. La garantía era la casa. Remedios lo leyó 3 veces. La carta del banco, sentada en la silla de madera que crujía cada vez que se movía. Luciana dormía en el cuarto. Afuera, la mula mascaba hierba seca junto al cerco. El sol de enero entraba torcido por la ventana de plástico y hacía brillar el polvo que flotaba en el aire quieto de la cocina. 4,800 pesos. Remedios tenía 120 pesos en una lata de café que guardaba arriba del armario, detrás de los manteles de la boda que nunca volvió a usar. Ella se levantó cada mañana igual que antes. Eso era lo único que sabía hacer, levantarse. Lavó ropa ajena, primero de doña Estela, la esposa del carnicero, después de 2 familias más que vivían camino arriba hacia el pueblo. Planchó camisas, fregó trastos, vendió quelites en el mercado los martes, cosió dobladillos con una Singer vieja que chiflaba, pero no paraba. Luciana la seguía a todas partes, agarrada de la falda, callada como si supiera que no había que pedir demasiado. Algunas noches, Remedios le daba de cenar frijoles con tortilla y le decía que ella ya había comido, aunque no era verdad. Y después se sentaba a la mesa y sumaba y restaba en un papel, y los números nunca le alcanzaban, y guardaba el papel en el cajón para no verlo más hasta el día siguiente. Fue en el mes de marzo, un jueves por la tarde, cuando Remedios venía de regreso del mercado con Luciana dormida sobre el hombro y una bolsa con 2 jitomates y medio kilo de masa. Caminaba por la vereda que bordeaba el canal de riego, esa que cruzaba el llano antes de subir al ejido. Cuando la vio, estaba sentada en el bordo de tierra junto al canal, con los pies descalzos metidos entre el zacate, los guaraches a un lado. Era una mujer muy vieja, de pelo completamente blanco recogido con un trapo azul desteñido, vestida con una blusa floreada deslavada y una falda negra que arrastraba en el barro. Tenía los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia el pecho, y por un momento Remedios pensó que se había muerto ahí sentada, al sol de la tarde, junto al agua quieta del canal. Remedios se paró, acomodó a Luciana sobre el otro hombro, se acercó despacio. «¿Señora?» La vieja abrió los ojos. Eran ojos color avellana, turbios por la edad, pero todavía con algo adentro, algo que miraba de frente sin pedirle disculpas a nadie. «Aquí estoy», dijo la vieja. «No me caí, solo descanso». Remedios miró alrededor. No había nadie más en el llano. No había camioneta parada. No había burro,
No había morral colgado de ningún árbol cercano, solo la vieja y el bordo y el canal, y la tarde que se iba cerrando despacio sobre los campos. ¿De dónde viene, señora? La vieja tardó en responder. Señaló con la barbilla hacia el camino de terracería que venía del Libramiento, el que llegaba desde la carretera federal. «Vengo de allá», dijo, «desde la madrugada». Remedios hizo el cálculo. Desde la carretera federal hasta el ejido de San Aurelio había 12 kilómetros por ese camino. ¿A pie?, preguntó. La vieja no respondió. Solo bajó la vista hacia sus propios pies descalzos, que tenían las plantas oscuras de tierra y una ampolla reventada en el talón derecho que había manchado el borde de la falda. Remedios miró a Luciana, miró a la vieja, miró la bolsa con los 2 jitomates y la masa. Pensó en los 140 pesos que había ganado ese día y en los 4.800 que debía al banco. Pensó en el cuarto vacío que había sido de Rodrigo y que ahora usaba para guardar los costales de rastrojo que le compraba a don Plutarco para la mula. «Venga», dijo, «la casa está aquí cerquita». La vieja la miró un momento sin decir nada, como si evaluara si fiarse o no fiarse. Luego asintió despacio y se puso los guaraches sin agacharse, con un movimiento acostumbrado de quien lleva muchos años metiéndose los pies en ellos a ciegas. Se llamaba Consuelo Abundio Rivas. Tenía 76 años. Eso fue todo lo que dijo mientras caminaban los 400 metros que faltaban hasta la casa de Remedios. No dijo de dónde venía, ni a dónde iba, ni por qué traía los pies descalzos a las 5 de la tarde en un llano que no conocía. Remedios la sentó en la silla que crujía y le dio agua en un vaso de vidrio grueso. Consuelo bebió todo de un trago y sostuvo el vaso vacío en las manos unos segundos antes de soltarlo sobre la mesa. «¿Comió hoy?», preguntó Remedios. Consuelo miró la mesa. Remedios puso a calentar los frijoles. Picó los 2 jitomates con epazote y los frió en un poco de aceite. Hizo tortillas a mano en el comal, 5 tortillas, las últimas que alcanzó con la masa que había comprado. Las puso en un trapo para que no se enfriaran y sirvió un plato con frijoles caldosos y el sofrito de jitomate encima. Consuelo comió sin apurarse, sin hablar, mascando despacio como quien sabe que no debe comer rápido cuando lleva mucho tiempo sin comer. Cuando terminó se limpió la boca con el trapo de las tortillas y dijo, «Gracias, muchas gracias». Y por su cara no pasó nada, ningún gesto teatral, solo esa palabra dicha en serio, de adentro hacia afuera. Luciana se había despertado y la miraba desde la puerta del cuarto con los ojos muy abiertos y el pulgar en la boca. «¿Cómo te llamas tú?», le preguntó Consuelo. «Luciana». «Qué bonito nombre», dijo Consuelo. «Significa luz». Esa noche Remedios limpió el cuarto del rastrojo, apiló los costales junto a la pared del patio, sacudió el colchón viejo y lo tendió en el suelo. No había otra cama. Le prestó a Consuelo una cobija de lana que había sido de Rodrigo y le preguntó si necesitaba algo más. Consuelo dijo que no. Dijo buenas noches y cerró los ojos antes de que Remedios terminara de salir del cuarto. Esa noche, Remedios no durmió bien. Pensó en la carta del banco. Pensó en quién era esa vieja que caminaba sola por el llano a los 76 años, sin comer y sin decir a dónde iba. Pensó en si habría alguien buscándola. Pensó que al día siguiente le preguntaría más, pero al día siguiente, cuando Remedios se levantó antes del amanecer para calentar el agua del café, Consuelo ya estaba en la cocina. Había encendido el anafre con la leña que estaba apilada junto a la puerta. Había encontrado el bote de café de olla en el estante y lo había puesto a hervir con canela y piloncillo. El olor llenó toda la casa, un olor espeso y dulce que hacía mucho tiempo no había en esa cocina, desde antes de que Rodrigo se pusiera enfermo. Remedios se paró en la puerta y miró. «No hallé azúcar», dijo Consuelo sin voltear. «Por eso puse piloncillo. Espero que no le moleste». No le molestó. Consuelo se quedó 3 días. En esos 3 días hizo cosas que Remedios llevaba meses sin poder hacer. El primer día reparó el plástico de la ventana usando un trozo de alambre que encontró en el patio y unos clavitos del cajón de las herramientas, y la ventana quedó cerrada de verdad, sin corrientes. El segundo día lavó la ropa de Luciana que estaba acumulada en la cubeta, la tendió en el cordel del patio y por la tarde la dobló sobre la cama del cuarto con una precisión que parecía la de alguien que ha doblado ropa toda la vida.
El tercer día desgranó el último elote que quedaba colgado en el techo, lo molió a mano en el metate, que Remedios nunca usaba porque le pesaba demasiado, e hizo atole espeso para la cena. Esa noche, con Luciana dormida y las dos sentadas en la puerta viendo la oscuridad del llano, Remedios le contó lo del banco. No sé por qué se lo conté, diría Remedios mucho tiempo después. Supongo que ya no aguantaba tenerlo yo sola. Consuelo escuchó todo sin interrumpir. Cuando Remedios terminó, el silencio duró un rato largo. Afuera, los grillos. Adentro, el tic del reloj de pared que se estaba atrasando 2 minutos por día desde que Rodrigo no lo daba cuerda. ¿Cuánto tiempo falta?, preguntó Consuelo. 54 días, dijo Remedios, para el embargo. Consuelo asintió despacio. Luego metió la mano en el cuello del vestido y sacó algo que traía colgado en un cordón de nylon bajo la blusa. Era una bolsita de tela, muy pequeña, cosida a mano con hilo negro. La desató del cordón y la sostuvo un momento en la palma de la mano antes de abrirla. Adentro había un papel. No era un papel cualquiera, era un documento doblado en 4, con membrete oficial y sello en tinta azul, el tipo de papel que huele a oficina y a tinta seca y a años guardado. Consuelo lo desplegó sobre la mesa con mucho cuidado, alisando los dobleces con el pulgar como si fueran arrugas de una tela delicada. «Esto es mío», dijo. Remedios se acercó a leer. Era una escritura notarial, una propiedad en el municipio de Salamanca. 1,5 hectáreas con casa de mampostería, pozo de agua, jacal de aperos y un local comercial en la calle principal del rancho de El Saucito, en la carretera de Cuota a Salamanca. Valuada, según una nota al margen escrita a mano, en 280,000 pesos, con el nombre de Consuelo Abundio Rivas Veda, A. de Peregrino, como única propietaria. Remedios leyó el documento 3 veces. Levantó la vista hacia Consuelo. «¿Esto es suyo?» «Era mío», dijo Consuelo. «Mi marido Eufemio lo construyó ladrillo por ladrillo en 30 años. El local lo rentábamos a una señora que vendía abarrotes. Cuando Eufemio murió, mis hijos dijeron que ellos se encargaban, que no me preocupara, que era mucho para mí sola». Se quedó callada. «¿Y qué pasó?», preguntó Remedios en voz baja. Consuelo dobló el documento otra vez, con el mismo cuidado de antes, y lo volvió a meter en la bolsita de tela. «Que me quitaron la firma», dijo. «Mi hija Beatriz trajo a un señor que dijo ser notario. Dijo que era para poner la propiedad en fideicomiso, para protegerla. Yo no sé leer bien, solo reconozco las letras de mi nombre. Firmé donde me dijeron que firmara. Y después me dijeron que ya no era mía, que el papel decía que yo la donaba, que si yo decía algo, me iban a meter a un asilo, que era una vieja y que los viejos no entienden estas cosas». Remedios sintió algo apretarse en el pecho, algo caliente y angosto. «¿Y este documento?», dijo, señalando la bolsita. «Este es el original», dijo Consuelo, «el verdadero. El notario del municipio me dio copia certificada cuando compramos la propiedad con Eufemio. Lo guardé cosido dentro del forro de un rebozo 20 años. Ellos no saben que existe». Remedios la miró. Miró la bolsita, miró el reloj que se atrasaba 2 minutos por día. «¿Por eso caminaba sola por el llano?». Consuelo asintió. «Me sacaron de la casa», dijo. «Mi hijo Aurelio me llevó a casa de una prima mía en Celaya. Me dijo que era temporal, que ya iban a arreglar todo. Eso fue hace 4 meses. La prima no me quería ahí. La semana pasada me dijo que ya no podía seguir. Me dio algo de ropa en una bolsa de plástico. La bolsa se me cayó en el camino y no la volví a encontrar. Por eso no traía nada», entendió Remedios. «Por eso los pies descalzos, por eso la ropa sucia, por eso el hambre. ¿Y a dónde iba usted?». Consuelo tardó en responder. «Tengo un nieto», dijo al fin. «Jacinto, el hijo de mi otro hijo, el que se murió hace 10 años. Jacinto vive en San Felipe, pero no sé su dirección exacta. Solo sé que trabaja en una herrería. Iba a buscarlo». San Felipe estaba a 140 kilómetros. Remedios no dijo nada por un rato. Pensó en muchas cosas al mismo tiempo. Pensó en el banco, en Luciana, en los 120 pesos de la lata de café, en ese documento, cosido en un rebozo durante 20 años, por una mujer que no sabe leer bien, pero que supo que ese papel era lo más importante que tenía. Pensó en Rodrigo,
que nunca le explicó bien lo de la deuda porque no quería preocuparla y que murió sin que ella pudiera despedirse como era. Pensó que al día siguiente iba a ir al centro del municipio. «Mañana vamos a buscar a alguien que nos ayude», dijo. Consuelo la miró. «No tengo dinero», dijo. «Yo tampoco», dijo Remedios. «Pero el documento es suyo y tiene sello y firma y todo en orden». «Eso vale más que el dinero». No durmió esa noche. Estuvo hasta las 2 de la mañana sentada en la silla que crujía, con el documento de Consuelo sobre la mesa y la carta del banco al lado, 2 papeles, 2 urgencias, 2 casas amenazadas, y pensando en cómo era posible que el mundo le hiciera esto a una mujer de 76 años, que lo único que pedía era que le dejaran lo que era suyo. A la mañana siguiente, Remedios arregló a Luciana. Le pidió a doña Estela que se la cuidara unas horas y llevó a Consuelo a la cabecera municipal en el camión de las 6 de la mañana. Consuelo se subió al camión con una lentitud que la gente de atrás agradeció en silencio, porque nadie se animó a decirle nada. Traía los guaraches puestos y el pelo recogido con el trapo azul y la bolsita de tela colgada al cuello bajo la blusa, en la cabecera. Remedios preguntó por la Defensoría Pública. Le dijeron que estaba cerrada los viernes. Le dijeron que había un abogado particular en la calle Hidalgo que atendía casos de adultos mayores, un licenciado de apellido Cervantes que había estudiado en León y que a veces cobraba y a veces no dependiendo del caso. El licenciado Cervantes era un hombre de unos 45 años, flaco, con lentes de armazón metálica y una camisa de cuadros que no combinaba con el saco gris que traía encima. Los recibió en su oficina, que era en realidad la sala de su propia casa con un escritorio grande y 2 sillas frente a él. Escuchó a Consuelo durante 40 minutos sin tomar notas, solo escuchando, con los codos sobre el escritorio y los dedos juntos frente a la boca. Cuando Consuelo terminó, el licenciado pidió el documento. Lo leyó despacio, lo volteó, revisó el sello, revisó la firma del notario, anotó el número de protocolo en un cuaderno, levantó la vista. ¿Este es el original certificado del registro público? Sí, dijo Consuelo. El licenciado Cervantes se quitó los lentes y los limpió con la orilla del saco. Señora, dijo, si lo que usted me cuenta es cierto, y este documento respalda lo que usted dice, lo que sus hijos hicieron tiene nombre. Se llama fraude notarial con abuso de confianza a persona mayor. Es un delito. Consuelo no dijo nada. ¿Tiene usted el nombre del notario que la hizo firmar? Consuelo lo tenía. Lo tenía memorizado con esa precisión que tienen los viejos para las cosas que los lastimaron. Ese tipo de memoria que no olvida los nombres aunque olvide otras cosas. El licenciado Cervantes anotó todo. Dijo que necesitaba hacer unas consultas, que revisaría el registro público de la propiedad, que si los papeles habían sido falsificados, habría un rastro. Dijo que no le cobraba nada por ahora, que si ganaban el caso pensarían en los honorarios después. Cuando salieron a la calle, Consuelo se paró en la banqueta y miró el cielo de marzo, que era un cielo azul claro, sin nubes, con el sol todavía frío de la mañana. No esperaba eso, dijo. ¿Qué esperaba?, preguntó Remedios. Que me dijeran que ya no había nada que hacer. Siguieron caminando hacia la parada del camión. Consuelo caminaba despacio, con ese paso de quien cuida los pies porque sabe que los necesita. Remedios iba a su lado. ¿Cuánto tiempo llevan sus hijos con la propiedad?, preguntó Remedios. Beatriz y Aurelio, 8 meses. Dijeron que iban a rentar el local, que el dinero era para pagar impuestos. No me dieron nada. ¿Y el nieto? ¿Jacinto? Consuelo bajó la vista un momento. Jacinto no sabe nada de esto. Él y su padre no se llevaban bien con Aurelio. Cuando su papá murió, Jacinto se fue lejos. Cumple años el 12 de abril. Era 23 de marzo, 19 días. Esa tarde, de regreso en la casa del ejido, Remedios encontró a Luciana, dormida en casa de doña Estela, con la boca abierta y los zapatos todavía puestos. La cargó sin despertarla, la llevó a casa, la acostó. Cuando salió al patio, Consuelo estaba remendando una funda de almohada con hilo que había encontrado en la costurera de Remedios, una funda que tenía un desgarro en la esquina desde hacía meses y que Remedios no había tenido tiempo de coser. Lo hacía con esa calma de quien no necesita apurarse porque ya no tiene a dónde ir.
Remedios la miró un rato desde la puerta. «Quédese el tiempo que necesite», dijo. Consuelo no levantó la vista de la costura. «No quiero ser una carga», dijo. «No lo es», dijo Remedios. «Y si lo fuera, igual me da lo mismo». Consuelo paró la aguja. Miró a Remedios un momento con esos ojos avellana que miraban de frente sin disculparse. «Eres muy joven para hablar así», dijo. «Soy muy joven para muchas cosas que ya hice», dijo Remedios. «Pero aquí estamos». Las semanas que siguieron fueron extrañas y a la vez naturales, de esa manera en que las cosas difíciles se vuelven normales cuando no queda de otra. Consuelo no era una huésped fácil, en el sentido de que no se estaba quieta. Hacía cosas sin que nadie le pidiera. Amasaba el pan del desayuno, cuidaba a Luciana cuando Remedios salía a lavar ropa, recogía las hierbas medicinales que crecían junto al canal y las colgaba a secar en el corredor para hacer tés. Hizo un té de manzanilla con canela para la tos que Luciana traía desde hacía semanas y que ningún jarabe barato había quitado. La tos se fue en 3 días. Una tarde Remedios encontró a Luciana sentada en las rodillas de Consuelo, mientras la vieja le enseñaba a desgranar frijoles, uno por uno, tirando los que estaban picados y guardando los buenos en un bote. Luciana lo hacía con una seriedad que no le conocía, con la lengua entre los dientes concentrada en cada frijol. Esa imagen le hizo algo a Remedios en el pecho que no supo nombrar bien. El licenciado Cervantes llamó a la tienda de don Rutilio, que era donde tenían teléfono más cerca, 20 días después de que Remedios lo fue a buscar. Remedios recibió el recado de boca de la hija de don Rutilio y fue corriendo, literalmente corriendo por el llano polvoriento, a llamarle de regreso desde la caseta de la tienda. El licenciado habló despacio, con esa voz de quien ha encontrado algo importante y quiere explicarlo bien. «Fui al registro público», dijo. «La escritura original sigue inscrita a nombre de Consuelo Abundio Rivas Vida, de Peregrino, como propietaria legítima. Lo que sus hijos presentaron ante un notario de Salamanca fue una carta poder que supuestamente Consuelo firmó cediendo la administración del inmueble. Pero el notario no verificó correctamente la identidad de la firmante. Hay irregularidades en el protocolo. Y hay algo más». Esperó un momento. El notario que autenticó ese poder fue inhabilitado hace 3 meses por la Dirección Notarial del Estado por irregularidades en otros casos. Sus documentos están bajo revisión. Eso nos abre una puerta importante. Remedios apretó el auricular con las 2 manos. ¿Quiere decir que pueden recuperar la propiedad? El licenciado dijo que sí. Dijo que iba a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público por fraude y falsificación de documento privado y una demanda civil de nulidad de acto jurídico. Dijo que con el documento original certificado que tenía Consuelo, la inscripción en el registro y los antecedentes del notario inhabilitado, las posibilidades eran buenas. Dijo que iba a necesitar que Consuelo fuera a declarar. «¿Cuándo?», preguntó Remedios. «Lo antes posible», dijo el licenciado. «Y también necesito saber si tiene algún familiar que pueda apoyarla. Esto puede tardar meses. No debería estar sola». Remedios pensó en el nieto, Jacinto, el que vivía en San Felipe y trabajaba en una herrería y cumplía años el 12 de abril. «Deme unos días», dijo. Esa noche le contó todo a Consuelo. Se lo contó sentadas en la puerta, igual que la primera noche, con el llano oscuro enfrente y los grillos y el reloj atrasado adentro. Consuelo escuchó todo sin interrumpir, con las manos juntas sobre la falda. Cuando Remedios terminó, Consuelo tardó un momento en hablar. Y Beatriz y Aurelio, dijo, «¿Qué les va a pasar? Van a responder ante el Ministerio Público», dijo Remedios. Consuelo asintió muy despacio. «Eufemio los quería mucho», dijo. «A los 2. Trabajó mucho por ellos». Remedios no dijo nada. «No es que no los quiera», dijo Consuelo. «Es que no entiendo cómo se puede hacer eso, tomar lo que no es tuyo, de tu propia madre. No hay forma de entenderlo», dijo Remedios en voz baja. Consuelo miró el llano. «¿Sabes dónde está Jacinto?» «No, pero lo voy a buscar». Lo buscó. Remedios le pidió un favor a su cuñado Genaro, que tenía una camioneta y repartía gas en varios municipios y conocía gente en San Felipe. Genaro preguntó en la herrería del centro, en la del mercado, en la del barrio de la Presa. Al tercer día mandó razón con el camionero de las 6. Había una herrería en la colonia Morelos,
con un empleado joven de apellido Peregrino. Remedios fue en el camión de las 6:15 con Luciana dormida en brazos y el nombre de la colonia escrito en un papel. Jacinto Peregrino tenía 27 años, brazos gruesos de trabajar con metal desde los 14 y los ojos iguales a los de Consuelo, ese mismo color avellana que miraba de frente. Remedios lo encontró lijando una reja en la banqueta frente a la herrería, con el overol manchado de pintura anticorrosivo y los audífonos puestos. Le tocó el hombro. Él se quitó los audífonos y la miró. «¿Es usted Jacinto Peregrino, nieto de Consuelo Abundio?» El hombre soltó la lija. «¿Qué le pasó a mi abuela?» «No le pasó nada», dijo. Remedios rápido. «Está bien, está en mi casa, pero necesita que usted sepa lo que está pasando». Lo que siguió fue una conversación de 2 horas en una taquería de la esquina mientras Luciana dormía en el banco de al lado. Remedios le contó todo. El llano, los pies descalzos, el documento cosido en el rebozo, el licenciado Cervantes, el notario inhabilitado, Beatriz y Aurelio, los 8 meses que Consuelo llevaba sin casa. Jacinto escuchó con los brazos cruzados sobre la mesa y la mandíbula apretada, y su cara fue cambiando poco a poco de la sorpresa al dolor y del dolor a algo que, Remedios, no supo si llamar coraje o culpa. Al final Jacinto dijo en voz muy baja que él siempre supo que algo estaba mal, que el último año Aurelio había dejado de contestarle el teléfono, que la última vez que había hablado con su abuela fue hacía 5 meses, y que ella le había dicho que todo estaba bien, con esa voz que Jacinto conocía bien. La voz de cuando las cosas no estaban bien, pero ella no quería preocuparlo. Llegó al ejido de San Aurelio al día siguiente en su propia camioneta, una Lobo verde del 97, con el cofre abollado y el espejo retrovisor pegado con cinta. Cuando entró por la puerta de la casa de Remedios y vio a Consuelo sentada en la silla de la cocina con Luciana en las rodillas y las dos mirando un libro de imágenes que doña Estela le había regalado a la niña, Consuelo levantó los ojos y lo vio y no dijo nada. Solo abrió los brazos. Jacinto se arrodilló frente a ella como cuando era niño y la abrazó, con la cara hundida en el hombro de la vieja, y Consuelo le puso la mano en la cabeza como si todavía tuviera 8 años, y así se quedaron un momento que Remedios no quiso interrumpir. Esa tarde Jacinto conoció al licenciado Cervantes por teléfono desde la tienda de don Rutilio. Al día siguiente fue con Consuelo a declarar ante el Ministerio Público. Jacinto habló claro, sin adornos, con esa manera de hablar de quien trabaja con las manos y no necesita rodeos. Su abuela había sido engañada por sus propios hijos con documentos falsos, tenía la escritura original. El notario estaba inhabilitado y él iba a acompañar a su abuela hasta el final de ese proceso. El Ministerio Público abrió la carpeta de investigación. La demanda civil de nulidad fue admitida en el juzgado. El licenciado Cervantes consiguió una medida cautelar que impedía que Beatriz y Aurelio dispusieran del inmueble mientras durara el proceso. 4 días después, algo que Remedios no esperaba. Jacinto llegó a la casa una tarde con un sobre. Lo puso sobre la mesa frente a Remedios sin decir nada. Ella lo abrió. Era un comprobante de transferencia bancaria, 4.800 pesos a nombre de Remedios Castillo Vega, con la leyenda pago adelantado pendiente de liquidación. «Yo lo repongo cuando se resuelva lo de la propiedad», dijo Jacinto. «Su abuela me lo pidió. Dijo que no era justo que usted perdiera su casa después de todo». Remedios miró el papel. Miró a Consuelo, que estaba sentada al otro extremo de la mesa haciendo como que no escuchaba. «Señora Consuelo», dijo. La vieja levantó los ojos. «Yo no le pedí nada», dijo Remedios. «Ya lo sé», dijo Consuelo. «Por eso». Remedios fue al banco al día siguiente con Luciana de la mano. Pagó la deuda completa. El empleado del banco le devolvió las escrituras de la casa en un sobre manila sellado. Remedios salió a la calle y se sentó en la banca del jardín municipal con el sobre en el regazo. El sol de abril calentaba diferente que el de enero. Luciana se soltó de su mano y fue a trepar a los juegos que estaban al fondo del jardín. Remedios abrió el sobre y sacó las escrituras. Las leyó aunque ya sabía lo que decían. Las dobló y las volvió a guardar. Y entonces sí lloró, sin drama, en silencio, como lloran las personas que están solas y se permiten llorar solo cuando ya no hay nadie mirando.
El proceso legal tardó 7 meses. Beatriz y Aurelio lo negaron todo, luego lo minimizaron, luego ofrecieron devolver la propiedad a cambio de que Consuelo retirara la denuncia penal. El licenciado Cervantes les dijo que la denuncia no era negociable. En noviembre el juzgado emitió sentencia: nulidad absoluta del acto jurídico fraudulento, restitución de la propiedad a nombre de Consuelo Abundio Rivas Bda, de Peregrino, y orden de investigación penal en firme contra Beatriz Peregrino y Aurelio Peregrino, por fraude equiparado y abuso de confianza a persona mayor. Beatriz pagó una multa. Aurelio estuvo 3 meses con arraigo. Ninguno de los dos fue a la cárcel. Pero perdieron la propiedad y perdieron el nombre en el pueblo, que a veces pesa más que cualquier sentencia. Consuelo regresó a El Saucito en la camioneta de Jacinto un martes de diciembre. Remedios fue con ellos, con Luciana en las piernas de Consuelo durante todo el camino. La propiedad estaba en regular estado. El local había sido rentado a alguien que vendía refacciones y que dejó el lugar sucio y con una ventana rota. La casa de mampostería tenía el jardín del frente lleno de hierba. Las paredes necesitaban pintura y el tinaco tenía una fisura por la que goteaba. Consuelo entró despacio. Se paró en la sala. Miró las paredes. Pasó la mano sobre el marco de la ventana, sobre el alféizar de tabique donde Eufemio había puesto una maceta de geranios que ya no estaba. Aquí estaba la mecedora de Eufemio, dijo en voz baja. Jacinto la miró desde la puerta. La ponemos de vuelta, dijo. Consuelo asintió. Sí, dijo. La ponemos de vuelta. 3 semanas después la propiedad ya tenía el local limpio, las paredes repintadas de blanco, el tinaco reparado y 2 geranios nuevos en el alféizar de la ventana. Jacinto se mudó a vivir con su abuela, cerró la herrería de San Felipe y abrió una más pequeña en la cabecera del municipio, a 20 minutos de El Saucito. Remedios fue a visitarlos un domingo de enero, un año después de aquel día en el llano. Llevó a Luciana y un frasco de mermelada de membrillo que había hecho ella misma con la fruta del árbol que había junto al canal. Consuelo los esperaba en la puerta, con el delantal puesto y el olor de la cocina llegando hasta afuera. Sentadas en el corredor con el café caliente, mientras Luciana corría entre los geranios y Jacinto lijaba algo en el taller que había improvisado junto al jacal, Consuelo le preguntó a Remedios si ya había encontrado trabajo nuevo. Remedios dijo que sí, que doña Estela la había recomendado con una familia en la cabecera que necesitaba una persona para el aseo, que los pagaban bien y la dejaban traer a Luciana, que estaba ahorrando. ¿Para qué?, preguntó Consuelo. Remedios pensó un momento. No sé todavía, dijo. Antes ahorraba para no perder lo que tenía. Ahora quiero ahorrar para algo que todavía no existe. Consuelo la miró con esos ojos que miraban de frente. Eso es diferente, dijo. Sí, dijo Remedios. Es muy diferente. La tarde se fue cerrando sobre los campos de El Saucito, con ese cielo de enero que se vuelve anaranjado primero y después morado y después negro de golpe. Luciana se cansó de correr y vino a sentarse en las piernas de Remedios con la mejilla contra su hombro. Consuelo trajo más café. Jacinto salió del taller con las manos llenas de aserrín y dijo que en media hora estaba la cena. Fue Consuelo quien habló primero, después de un rato largo sin hablar. ¿Sabes qué pienso?, dijo. ¿Qué?, dijo Remedios. Que ese día en el llano, cuando me recogiste, yo iba a pie porque no me quedaba nada. Pero llevaba eso, dijo señalándose el cuello donde seguía colgando la bolsita de tela, aunque ya no había necesidad. Llevaba ese papel cosido en el rebozo y no sabía qué hacer con él. Y tú llevabas una casa que ibas a perder y no sabías cómo salvarla. Y ninguna de las dos sabía que lo que la otra cargaba era exactamente lo que la otra necesitaba. Remedios miró el llano oscureciendo. No lo había pensado así, dijo. Consuelo asintió. Así es como funciona, dijo. A veces Dios no te manda lo que pediste. Te manda a alguien que va en dirección contraria, cargando la mitad del camino que te falta. Dicen en el ejido de San Aurelio de las Flores que Remedios Castillo nunca vendió la casa de adobe al pie del cerro, que la arregló poco a poco, que le puso vidrio a la ventana y que plantó una bugambilia junto a la puerta que en primavera se llena de flores moradas. Dicen que Luciana creció hablando igual que Consuelo,
con esa calma de quien no necesita gritar para que la escuchen. Y dicen que los domingos, cuando Remedios va a El Saucito y se sienta en el corredor con el café caliente y los geranios y el olor del pan que hace Consuelo, hay algo en esa mesa que no cabe en ningún papel, pero que todo el mundo que la ha visto reconoce de inmediato, que se llama familia, aunque ninguna de ellas lleve la sangre de la otra, que se llama casa, aunque sean dos casas distintas en dos pueblos distintos a 20 kilómetros de distancia, que se llama lo que queda cuando el miedo se va, que es lo único que nunca se puede embargar. A veces la vida nos pone en el camino a alguien que parece necesitar nuestra ayuda, y sin que lo veamos venir, resulta que nosotros también necesitábamos la de ellos. Remedios no recogió a Consuelo porque tuviera de sobra, la recogió porque todavía le quedaba corazón, y eso fue suficiente. Cuando abres la puerta sin saber lo que va a entrar, a veces entra exactamente lo que te faltaba, una pequeña nota para ti. Esta historia fue creada y ficcionada por inteligencia artificial con el propósito de entretenerte y acompañarte mientras comparte contigo una lección de vida que esperamos te deje algo bueno en el corazón.